Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en Telemetro Radio, 104.1 FM en Panamá y las Playas, 106.1 en Chiriquí, Bocas del Toro. A quienes nos ven por streaming en telemetro.com/radio. Hoy Atenógenes está en una asignación especial, así que vamos a estar con Flor. Misión oficial. Misión especial. Vamos a estar acompañándolos esta hora solo con Flor Mirachi y su servidor. Flor, el affair de las vallas de los MUPIs de la campaña Sí Acepto, pues no deja de tener, a pesar de que se ha tratado de aclarar por la alcaldía, por una parte, por el defensor del pueblo, por la otra, no deja de tener un mal sabor, ¿no? Al final de cuentas, porque a mi juicio, y tal como lo manifestamos ayer y lo manifestó también el ex delegado para la libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo y ex candidato presidencial Ricardo Lombana, se vulnera el derecho a la libertad de expresión cuando hay una campaña que no es ofensiva, que promueve solamente la igualdad de derechos, y porque un sector de la población rechaza el fondo del asunto, entonces de alguna manera se ejerce presión para terminar con la campaña. Eso yo creo que debemos revisarlo. Más adelante tendremos la oportunidad de conversar con el defensor del pueblo sobre este y otros temas, pero a mí me dejó por lo menos una sensación de que hubo presión indebida. Sí, el contrato era por una semana y los MUPIs estuvieron colocados por una semana. El tema es que el acuerdo verbal era dejarlo por más tiempo. Es que en esos contratos siempre se establece un plus, una cortesía adicional. Rompamos el silencio, Así hemos puesto vallas y digamos que dice, bueno, lo oficial es una semana, pero te lo puedo dejar 15 días. Sí. Entonces, pero también hay que ver, vivimos en Panamá. La alcaldía le dice, fue la empresa. La empresa no va a salir a decir, me presionó la alcaldía. Si la alcaldía es básicamente alguien con quien la empresa tiene que lidiar todos los días, no se van a tirar a la alcaldía a decir, me presionaron. Sí. Tiene que guardar silencio, un silencio que tiene que ser muy incómodo, pero eso es Panamá. Aparte que ha habido contradicciones en las explicaciones, porque inicialmente se dijo que se estaban removiendo solo las de la ruta de la marcha convocada ayer por los grupos que se oponen al matrimonio igualitario, para evitar que fueran vandalizadas. Aún así, hubo vallas que fueron vandalizadas, pintadas, le pusieron encima del mensaje otro tipo de mensajes. Eso es vandalismo, eso es meterse con propiedad privada, simplemente porque no se está de acuerdo con el mensaje. O sea, eso refleja también un grado de intolerancia peligroso. Uh-huh. Entonces, sin embargo, yo por lo menos en el monitoreo que hice hoy para llegar hasta acá, hasta las instalaciones de Metcon, en ninguno de los MUPIs que hay en la ruta, que son bastantes, vi... Yo tengo 3. Desde mi casa hasta acá hay 3. 3 que todavía no han... 3 que no están ya. Ah, ya no están, sí, a eso me refiero. Yo traté de ver de lado y lado por el espejo retrovisor y no había ya ninguno de los mensajes de la campaña Sí Acepto. Sí, así que me parece que yo creo que es importante destacar que a los ciudadanos nos están quitando cada vez más libertades y derechos de expresión, y esto pasa en muchísimos otros ámbitos también, y no veo a la gente despertando en este tema. Me parece súper importante. La Defensoría abrió un expediente, en teoría. Yo quiero saber primero en qué quedó el anterior, que abrieron por la represión policial. A mí me gustaría saber, en vez de ver cómo están abriendo y tendremos oportunidad de conversar eso. Vamos a preguntárselo al defensor. Lo mismo aplica con lo de la policía ayer. Esa golpiza que le dieron a un ciudadano que ya estaba indefenso en el piso, entre 5 policías, incluyendo el uso del taser. A mí me parece inaudita. Vuelve al tapete el tema sí, de la falta de entrenamiento aparente y el de entrenamiento en el uso de armas que, si bien son vendidas
y promocionadas como no letales pueden llegar a serlo, como ya ha pasado. Ya les pasó una vez. Entonces, Entonces salen con un comunicado de que van a investigar. ¿Cuántas cosas no están investigando? Ayer justamente yo hacía una lista de las investigaciones y conté más de 12 investigaciones que han abierto de escándalos y que no dicen en qué quedan. Entonces uno piensa que quedan en nada. Sí, no termina la comunicación nada, de ser nada. Todos los quieren calmar con un comunicado como si fuéramos estúpidos, ¿o qué? Sí. O sea, nos tratan como estúpidos. Lo normal es que evidentemente cualquier hecho irregular que sea difundido, porque me imagino que habrá muchos que no son difundidos por medios ni redes, dé pie a una investigación. Está muy bien, claro, pero lo normal también es que la investigación concluya con un resultado y se informe a la ciudadanía de ese resultado. Y esa es la pata que siempre ha sido la pata coja, no de esta administración, sino de las últimas administraciones. Y entonces, volviendo a la alcaldía, Guido, y el alcalde va a gastar $900,000 en contratos excepcionales. Vuelve y traba con las camionetas de alto rango. Alquiler de camionetas. Alquiler de carros. O compra. No, alquiler. Diseño de publicidad, campaña digital, asesorías. Oye, $900,000, de verdad, yo no tengo palabra para semejante insulto. El Producto Interno Bruto se desplomó 38.4% solamente en el segundo trimestre y no hay para lo más básico. Yo debo suponer que el presupuesto de ingresos o la recaudación de ingresos del municipio también está afectada, porque los comercios del municipio, que son los principales contribuyentes, han sido muy afectados durante la pandemia. Claro. Una gran parte de esos comercios cerraron y una gran parte de los que cerraron no han vuelto a abrir, de manera que no se están produciendo los ingresos municipales requeridos, por lo cual lo mismo que hemos dicho para el gobierno nacional aplica para el gobierno municipal, es decir, hay que priorizar los gastos en las cosas realmente importantes porque los recursos ahora más que nunca son escasos. Entonces Standard & Poor's no bajó la calificación, nos mantenemos con grado de inversión, pero nos la bajaron, nos lo advirtieron en abril y no hicimos absolutamente nada. Una cosa es que nos bajen ahorrando y otra cosa es que nos bajen despilfarrando. Sí, es de esperar que la calificación, ya desde el primer ajuste que cambió la perspectiva de estable a negativa, cuando nos mantuvieron la calificación en BBB positivo, BBB más, pero cambiaron la perspectiva de estable a negativa, se advertía que a medida que avanzara la pandemia y se dieran las demás observaciones o calificaciones, pudiera darse una rebaja adicional como efectivamente sucedió. Nos quitaron la más, dejaron en BBB, BBB y perspectiva estable. Me llama la atención del informe de Standard & Poor's. Hay un párrafo en donde ellos prevén que la economía se va a recuperar, el Producto Interno Bruto se va a recuperar el próximo año, 2021, 7%. Y eso al principio la tendencia natural sería sorprenderse, que wow, ¿eso cómo va a ser mágico? No, lo que pasa es que cuando uno tiene una caída tan drástica como la que se ha tenido, pues cualquier variación positiva implica un crecimiento para recortar ese tramo de caída. Pero con todo y que sea cierta la perspectiva de Standard & Poor's de que creceremos en el 2021 al 7% y en el 2022 y 2023 al 5%, no alcanzamos a recuperar todavía, con esa perspectiva, el impacto de la caída. Ayer se publicó finalmente la cifra del Producto Interno Bruto por parte de la Contraloría y es una cifra dramática, mucho más grande de lo que se había previsto. Sí. Entonces, un llamado de atención nuevamente a quienes manejan y administran la cosa pública a que sean cuidadosos con los gastos. Los gastos deben ser únicamente en lo prioritario, en lo urgente, en lo necesario. Ya no estamos en tiempo de gastos suntuosos, de gastos innecesarios, porque los ingresos están siendo seriamente afectados. Sí, vamos a entrar en una fase de recuperación, Dios mediante, si el optimismo de la vacuna, yo sigo siendo un poquito conservador en eso, porque he escuchado planteamientos de gente científica muy importante, pero puedo comprender que la competencia, y que estamos también en el año 2021, 2020, y la tecnología ha avanzado sustancialmente en materia de tecnología médica y desarrollo de este tipo de vacunas.
Sin embargo, los procesos de admisión de las vacunas son procesos que tienen etapas obligatorias. Entonces, pero suponiendo que fuera así, que en marzo del 2021 ya comienza la vacunación masiva en los países en vías de desarrollo como nosotros, de todas maneras hay que tener cautela con el uso de los recursos del Estado. Sí, y cambiando de tema, Enrique Lago anunció que están adecuando 84 camas en la Ciudad de la Salud para UCI, 38 para cuidados respiratorios y 154 para sala. Yo sentí que estaba leyendo una noticia de marzo. Las mismas cosas están anunciando desde marzo. Sí, ¿cuándo? Y yo no termino de comprender cuál es el estatus de ese contrato con la empresa FCC. Eso es lo que más me tiene a mí curioso. Porque ellos demandaron al Estado panameño, a la Caja de Seguro Social, que es el contratante, ante un tribunal internacional, ante un tribunal de arbitraje internacional. Y entonces, por otro lado, acá el director Lao dice que hay un acuerdo con ellos para habilitar un área de la Ciudad de la Salud. Y viene diciéndolo desde hace meses, como bien anotas, pero sin mostrar ningún documento, ni nada que sustente ese dicho. No, a mí me estresa eso, porque Entonces, si cuando publican las cosas hay problemas, imagínate cuando no las publican. Sí, ciertamente. Lo otro es que Martinelli se salió con que no lo pueden juzgar 2 veces por el mismo delito. Ese es el mismo proceso. El jurisconsulto. Bueno, yo le expliqué a varios amigos que me enviaron el famoso video que circuló ayer. Les dije, le voy a explicar sencillo, como si se tratara de la explicación para un niño de primaria. Cuando en un partido de fútbol el árbitro anula un gol, el gol no cuenta, se borra del marcador, no cuenta. Aquí el juicio fue anulado, no cuenta, no lo van a juzgar por segunda vez, lo van a volver a juzgar por primera vez porque el primero fue anulado. Hasta ahí mi intervención, Flor. Espero que haya quedado suficientemente claro. Sí, y dice que lo invitaron bueno, lo hablábamos un poquito ayer, ¿no? Lo invitaron a la inauguración del diálogo. Yo sí creo que es importantísimo que digan quiénes van a estar en el diálogo. Esta cosa de decir toda última hora o no darle información, o sea, para que el diálogo funcione se necesita confianza y transparencia. Sí, yo tengo la esperanza cifrada en las personas que han sido designadas como coordinadores del diálogo, porque son personas con experiencia, personas que manejan los temas de este tipo de mesas de concertación. Una es Paulina Franceschi, que tiene amplia experiencia, una persona mesurada, una persona académicamente impecable, preparada, de manera que yo le deseo el mejor de los éxitos, pero se requiere efectivamente, y ella así bien lo plasmó en la entrevista que le hicieron para el diario La Estrella de Panamá y para Eco TV, la entrevista en el segmento que se llama El Polígrafo, que la generación de confianza es fundamental para este tipo de ejercicio. Y la confianza tiene que venir por todas las partes que están involucradas o van a estar involucradas. Ahí se va a definir el futuro del país, o es lo que se espera, que de ese diálogo del Bicentenario surja el futuro del país, con todas las aristas que eso conlleva, es decir, si hay que hacer una reestructuración de la arquitectura del Estado, si hay que plantear un programa de emergencia para reactivación económica, si hay que flexibilizar algunas legislaciones que impiden esa recuperación económica. Entonces, ahí los que participan tienen que llegar con las espadas de madera, vamos a decirlo así, y no con las espadas filosas, y tienen que llegar con un acto de desprendimiento, porque la situación que está atravesando Panamá y el mundo así lo requieren. No se puede llegar a plantear, este es mi territorio y este es hasta donde me llega la vista, es mi propiedad, porque eso generará entonces un choque y no un diálogo. Si llegan los actores con ese espíritu de grupito, ahí hay que llegar es con un espíritu patriótico, nacional. Claro, pero para eso se requiere confianza y la confianza se gana con transparencia. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Sin duda alguna ese es un hándicap
que desafortunadamente tiene los convocantes, el gobierno, y han abonado ese hándicap durante su periodo de gestión, desafortunadamente. Sí, antes de ir a cambio, quería comentar, Odebrecht tiene por resolver el 25% de las fallas que le pidieron resolver en Tocumen. Yo no comprendo, Guido, cómo es posible que teniendo 4.000 fallas por resolver, el no pago de la multa, la no confesión de quienes coimieron aquí, estos tipos salgan a decir que ellos hacen todo bien y que quieren ganarse más contratos aquí. Bueno, eso habrá que examinarlo con lupa. El que pide poco es loco, ¿no? Sí, eso, ya te digo, así como los señores que defienden al expresidente ahora imputado, dice que van a hacer y a pedir y a interponer, etcétera, pues sí, es una aspiración que habrá que examinarla con lupa, simplemente. Yo no veo cómo se le pueden otorgar más contratos a una empresa que tiene cosas pendientes. Eso habría que revisarlo también dentro del marco del Pacto del Bicentenario, porque yo creo que la ley de contrataciones públicas tiene que ser reformada más allá de lo que ya fue, porque fue reformada, pero no fue reformada a fondo, ni a profundidad, ni vacunada para evitar las situaciones que hemos visto que se han dado en los últimos 15 años. Así es. Y no sé si viste que la alcaldía retiró los volardos esféricos de Calle Uruguay para poner unos cilíndricos que en teoría se cumplen con el tamaño y los requerimientos de seguridad vial. Esos volardos de antes, entonces, ¿quién responde por esa compra? Sí, a mí me sorprendió cuando vi ayer eso en redes. Nos cuesta antes y nos cuesta ahora nuevamente. Oye. Me sorprendió y me puse en la tarea de verificar. Los volardos cilíndricos se usan en todas partes del mundo, ¿no? Tienen unos parámetros para colocarlos, que deben estar a 1,50 metros de distancia cada uno, que tienen que estar retirados de la acera otros, no sé, 70 centímetros, qué sé yo. Y ese ejercicio se hizo en marzo del año 2019, con los carros de emergencia del Cuerpo de Bomberos, específicamente los de la calle Uruguay. Se hizo y se removieron, o sea, se reacomodaron para que permitieran pasar a los carros bombas. Creo que un ejercicio similar se hizo con los otros que están en el casco antiguo y que no son cilíndricos, sino que son de poste y son metálicos. Entonces no entiendo realmente la decisión a qué obedece. Sí, ¿no? Yo tampoco, pero lo que más me preocupa es, de nuevo, la botadera de plata. Ya eso costó no sé cuánto. Yo sí quisiera que el señor Blandón nos explicara cuánto costó y si en verdad no cumplía con las especificaciones de seguridad vial y el tamaño requerido. Esos volardos esféricos de hormigón cumplen unos estándares internacionales. Entonces, ¿no? ¿por qué los eso no es que eso o sea, no yo no es... sé si los tenía que quitar o no. Yo lo que sé es que yo lo que estoy viendo es una gastadera sin límites. O sea, ya nos costó antes, ya nos costó ahora. ¡Ey! ¿Esto qué es? Esto es una botaratas todos los días. Si fuera con su plata, no harían ni la cuarta parte de lo que hacen. Con toda seguridad. Bueno, vamos a cambio, que me puse brava. Con toda seguridad, pero como es la plata, entre comillas, del gobierno, el gobierno no tiene plata, es nuestra plata de los contribuyentes, claro, para que estemos claros. Pero se gasta con alegría sí. Y esplendor. Hasta luego. De regreso con más. Hola. Regresamos, Flor. Estamos de regreso con más y tenemos a un invitado especial hoy. Y es el señor defensor del pueblo. ¿Lo tenemos aquí? Don Eduardo Lorán. Buenos días, defensor. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola. Bien, gracias. Buenos días. ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenos días. Ya. Sí, ya buenos días. ¿Cómo está? Ya lo oigo. Defensor, usted anunció la apertura de una investigación por la bajada de los MUPIs de la campaña Sí Acepto. Cuéntenos en qué va la investigación. La investigación se cerró ya, y le voy a decir por qué. Investigamos de una vez el tema y recibimos información por parte de la empresa en lo que nos indica que la campaña era del 16 al 23 de noviembre y que la noche del 23 ya fueron removidos según el cumplimiento del contrato, del 24, perdón. La noche del 23 fueron removidos al 40% y el resto
estaban removiéndose el día de 24, o sea, 23 y 24 removieron. Eso nos lo indicó. Nosotros estuvimos consiguiendo información y hablamos con la empresa y nos indicaron que no hubo, o la investigación nuestra era en cuanto a la libertad de expresión y no hubo una injerencia de la alcaldía. Eso nos lo dijo Felipe Infante, el director general de la empresa JC Ducro. Ahora, defensor, esa investigación para nosotros ha sido concluida en base a que la empresa ya comentó de que efectivamente ese era el tiempo del contrato. Muy bien, defensor, durante el tiempo que estuvo, durante la semana que estuvo la campaña, sin embargo, se recibieron, o sea, es una campaña que promueve simplemente igualdad de derechos. No está promoviendo nada ni que sea inmoral, ni que sea ilegal, ni que riña con el ordenamiento jurídico. Simplemente promoviendo la igualdad de derechos. Durante la semana que estuvo esa campaña pautada en los MUPIs, y entiendo que está en medios también pautada, en medios electrónicos, se recibieron una serie de ataques por parte de las personas que en su derecho pueden estar o no de acuerdo con lo que se promueve, pero de ahí a vandalizar los MUPIs, a hacer ataques en lo que se considera en los estándares internacionales discursos de odio. ¿La Defensoría tomó nota de esos ataques o los vio y los dejó pasar como algo normal? Bueno, gracias por la pregunta y me gusta una pregunta de alguien que estuvo aquí en la Defensoría con usted. Nosotros no dejamos pasar nada, igual que cuando usted estuvo aquí, nosotros no dejamos pasar nada por delante. Nosotros condenamos cualquier campaña de odio, venga de donde venga, ya sea venga de la Profamilia o de Pro LGTB. Estamos en contra de toda campaña de violencia. De hecho, y aprovecho nuevamente la oportunidad para llamarlos al diálogo, a que nos sentemos, a que busquemos juntos una solución a esto y le propongamos al gobierno, si es así, si así lo desean, reformas a la Constitución, reformas a la ley, pero que se sienten a conversar ambas partes. Muchas de las cosas que vemos en redes sociales, en Twitter, que por cierto está bastante lleno de violencia verbal y de odio, nosotros lo vemos con mucha preocupación y hemos sido eco de eso y hemos dicho que hay que bajarse los niveles de violencia. Definitivamente ahí está el derecho, la libertad de expresión de ambas partes, pero sin los tonos de violencia. Ahí sí hemos visto eso con preocupación. De hecho, muchas personas o muchas entidades que patrocinaron esa campaña, nosotros mantenemos bastante relación, como el Alto Comisionado, como Fundación Iguales, o sea, mantenemos bastantes relaciones con ellos. Defensor, ¿ibas a decir algo? Defensor, usted se ofreció a mediar en el tema de el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y a mí me sorprende ese rol de mediador, cuando usted debería estar del lado de los derechos humanos, ¿no? Yo estoy del lado de los derechos humanos. Disentir es también estar del lado de los derechos humanos. Yo creo que aquí hay algunas instituciones que pudieron estar en este rol que estoy proponiendo, y nosotros como defensores de derechos humanos, defensores de la libertad también de expresión, de pensamiento, de disentir, de ser también, de tener igualdades y derechos, tenemos la capacidad, tenemos también la necesidad, vemos la necesidad como pueblo panameño a que podamos llegar a acuerdos y consensos sin violencia, viendo lo que ha pasado en otros países, y que nos sentemos juntos como panameños a lograr un mejor país con mejor convivencia. Hay algunas instituciones que normalmente hubieran sido las llamadas a mediar, pero han tomado posiciones antagónicas, y creo que es el momento de esta Defensoría del Pueblo que se sienten ambas partes y que podamos negociar. Nuestra ley nos lo permite, es una decisión que hemos tomado bien consensuada y bien pensada, y así lo lanzamos al público y nos mantenemos en ella.
Defensor, una acotación con relación al tema de la libertad de expresión. En los últimos tiempos se ha visto, yo diría que un abuso del sistema de justicia por parte de algunos actores que se ven involucrados en temas de interés público, que voluntariamente se han involucrado en temas de interés público, algunos políticos, algunos exfuncionarios, algunos incluso empresarios, que buscan acallar la crítica y la participación ciudadana mediante el abuso del sistema de justicia, lo que la doctrina norteamericana desde finales de los años 80 denominó el SLAP, el Strategic Lawsuit Against Public Participation. Yo creo que la Defensoría del Pueblo, como garante de los derechos humanos y del derecho a la libertad de expresión, debería jugar un rol en algún tipo de movimiento que garantice que el sistema de justicia no sea abusado por esas personas para acallar la participación pública, porque eso es gravísimo en un sistema democrático. Mientras más participación pública haya, así esta sea crítica, eso fortalece la democracia, no la debilita. Lo que sí la debilita es la autocensura que provocan y producen este tipo de ejercicio abusivo del sistema de justicia. Yo quisiera su opinión con respecto a eso que le planteo. Mira, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me imagino que no se habrán perdido el EPU y la participación del gobierno americano fue dirigida, entre otras cosas, a eso, el abuso del sistema jurídico o el sistema judicial para acallar la libertad de expresión y sobre todo para medios de comunicación. En otros aspectos, en otros temas, sí se han dado a veces libertades y libertinajes pero la mayor parte ha habido es el abuso del sistema judicial para tratar de callar la libertad de expresión. Nosotros tenemos como plan en el 2021 retomar, creo que usted fue partícipe en eso, que es el Observatorio de la Libertad de Expresión a través de la Defensoría. Eso lo tenía el exdefensor Juan Antonio Tejada. Aquí lo estamos retomando. Digo el 2021 porque no le voy a mentir, no tengo tiempo para el 2020, 2021 dejarlo por lo menos, si viene otro defensor, dejarlo para que lo encamine. ¿Usted va a tratar de repetir en el cargo? Y el observatorio, y sí, para nosotros es preocupante, lo hemos conversado, lo vimos que nos los criticó el gobierno de Estados Unidos en el EPU, y sí, la excesiva cantidad de demandas y medidas cautelares en contra medios y periodistas. Defensor, ¿usted va a tratar de repetir en el cargo? ¿Usted va a tratar de repetir en el cargo? ¿Si voy a tratar? De repetir en el cargo. Bueno, no voy a tratar de repetir el cargo. Estoy todavía analizando si me vuelvo a postular. Ok. Defensor, usted hace unas semanas dijo que la mayor falla que encontró a su llegada fue la pésima imagen de la entidad. Partiendo de esa base, me gustaría saber si sigue teniendo a Maribel Coco, su antecesora, como defensora adjunta, con 2 procesos abiertos. Esa pregunta se la respondí en una entrevista que me hizo. Sí, se lo vuelvo a preguntar porque no sé si ya la sacó o no. Porque si su mayor falla es... Okay. Si la mayor falla que encontró fue la imagen y la que estaba antes era una persona tan cuestionada, quiero saber si ya la sacó o no. Ok. Voy a responder exactamente como lo respondí en la entrevista que usted me dio. Primero, tratemos de no ser tan crueles con las palabras, no sacar, no hablemos de eso. Destituir, desvincular, despedir, como usted le quiera llamar. Ok, perfecto. Mire, hay unas condiciones, hay unos temas en el jurídico, hay un fallo que está en revisión que habla del plagio. Y hay otro fallo que está en la corte del otro caso. Yo estoy respetando la presunción de inocencia. Apenas que salgan esos fallos, definitivamente, si yo no puedo tener un caso en contra, nadie aquí va a poder tener un fallo en contra. Con eso se lo estoy respondiendo. Ok. Usted también dijo acerca de los hisopados obligatorios que el procurador de la administración
que dijo que hacerlos obligatorios eran ilegales, se había equivocado. Creo que le correspondía a usted eso. Decir que el procurador se había equivocado. Sí, yo puedo decirlo. Yo tengo la libertad de decirlo. Esa es mi libertad de expresión. ¿Y usted piensa que...? En su momento sí, pensé eso y pienso eso. De hecho, le comento algo. El 2 de noviembre había el Te Deum en la catedral y a todos los que asistimos nos hicieron hisopado obligatorio, porque si no, no podíamos entrar a la catedral y yo vi al procurador de la administración adentro de la catedral. ¿Qué ha hecho usted acerca de los decretos de toque de queda, de cuarentena, etcétera, que tantos ciudadanos han manifestado que violan los derechos? Primero de todo, hemos educado, hemos educado, hemos abierto en su momento, yo no estaba aquí todavía, pero aquí hay investigaciones sobre la población trans, el tema de las cédulas. Hemos educado porque es importante hablarlo y decir las cosas con claridad. El Código Sanitario permite restricciones. Es un Código Sanitario de 1947 o 50 y algo, no recuerdo ahorita mismo, pero permite restricciones para poder retener, bueno, en ese tiempo no se llamaba, no le decían pandemias, sino epidemias. Habla de aislar a los enfermos, no a todos. Tenemos que decir de que hay algunos decretos, yo no comparto algunos otros, el cuales fueron basados sobre la base del Código Sanitario. Sí hablamos y sí alzamos la voz, eso antes hasta que yo llegara acá, se hizo sobre la población trans que se vio afectados sus derechos con el tema de salida de género. Ahora, hay una, yo diría que posición bastante apoyada por múltiples juristas de que para decretar la restricción a la circulación, a la libre circulación de la manera en que se hizo, lo ideal hubiera sido hacerlo mediante la norma del artículo 55 de la Constitución Política y con el control político de la Asamblea cada 10 días, como se ha hecho en casi todos los países democráticos del mundo. Aquí se recurrió efectivamente a un decreto basado en el Código Sanitario de 1947, que precisamente eso es lo que causó la crítica, porque si bien es cierto que le toca al Ministerio de Salud, sin duda alguna, tratar de controlar la epidemia o la pandemia que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo, no menos cierto es que hay que hacerlo respetando el marco constitucional y legal. Entonces, aquí lo hemos dicho, que desde el punto de vista del análisis político entendemos la motivación política por la cual no se hizo. Es decir, someterse al chantaje de la Asamblea cada 10 días, porque desafortunadamente eso es así. Es una cosa, pero eso no justifica jurídicamente que se haya hecho por la vía menos adecuada para hacer lo que se hizo, es decir, la restricción de derechos y garantías fundamentales. Porque una cosa es encerrar o aislar o poner en cuarentena a las personas enfermas y otra cosa es encerrar, aislar y ponernos en cuarentena a todos. Yo en ese punto además traigo el tema político, del comentario político, nada más veo el tema jurídico. Yo estoy de acuerdo en una parte de lo que me está diciendo en cuanto a que hay unos de los primeros decretos que creo que se basaron en la Ley de Contrataciones Públicas. Ahí está un examen de la Corte Suprema de Justicia, ellos están determinando la constitucionalidad o no de ese decreto. Y hay algunos otros, les recuerdo, en el Código Sanitario, establece la facultad de, no dice Ministerio de Salud, en ese tiempo no me acuerdo ni cómo se llamaba, que permite la restricción y el establecimiento de cercos sanitarios. O sea, no es que con esto estoy endosando de que evidentemente no fueron vulnerados nuestros derechos. Sí fueron vulnerados. Sin embargo, hay que ver que esa ley del 47, que es la que está vigente, que puede ser que no nos guste, puede ser que tiene no sé cuántos años, pero es la que se estableció en esta pandemia, sí da la capacidad a salud, a la Dirección de Salud, al Ministerio de Salud, a restringir el movimiento. Y hay muchas otras cosas, son como 3 artículos que habla de en caso de pandemia. Licenciado. Evidentemente estamos viendo que el contexto de la ley, usted es un excelente abogado, ex fiscal y ex miembro acá de la Defensoría, sabe que
eso tenemos que verlo bajo la lupa que fue en 1947 y no en el 2020, ¿no? Donde hemos pasado una cantidad hemos ganado una cantidad de derechos y adicional ha cambiado el mundo totalmente. Pero creo que sí pienso que en alguna redacción de algunos decretos hubo algunas confusiones de derechos y confusiones en la aplicación de normas que a mi concepto no fueron las adecuadas, pero eso está en la Corte Suprema de Justicia. Defensor, ¿cuál ha sido el papel de la Defensoría en cuanto a los retenes ilegales y abusos policiales? Bueno, en abusos policiales hemos sido enérgicos. Creo que no me dejará mentir el licenciado Guido. Fuimos uno de los pocos defensores que ha visitado la Policía Nacional. Hemos tenido conversaciones con la Policía Nacional, con Senafrón, con Senan, con el ministro de Seguridad, con la ministra de Gobierno, en cuanto a los temas de abuso de policía. Hemos sido enérgicos, hemos condenado el tema. Hoy la policía nos manda una información en cuanto a que el señor supuestamente tiene una orden de captura por microtráfico o por otro delito X. Sin embargo, nada de eso que ustedes están proyectando ahorita mismo, haberle caído como colmena, por más que hoy en Twitter me atacaron diciendo que no es fácil que me ponga el uniforme. Creo que nada de eso es suficiente para aceptar una medida como esa. Ahí vemos que la persona patea, uno de los oficiales patea a la persona que está en el suelo, y creo que es un indefensa ya, no estaba ni armada ni nada. Abuso de la fuerza. En cuanto a los retenes, es difícil entender algunos retenes. Hay una normativa que los regula. Comprendemos que hay veces que es por temas de prevención de tráfico de droga o de algún asalto, que los tienen que hacer de forma rápida, nos los han explicado y siempre le hemos dicho, y se lo decimos al director Miranda y hasta al ministro Pino, le hemos dicho que debemos cumplir con la norma, debemos cumplir con las personas, con el radio patrulla, con las mínimo 2 o 3 policías, con los conos, con la iluminación, con todo, para evitar lo que se daban antes, hace un par de años atrás, que eran los falsos retenes para asaltarnos a nosotros. Sí, definitivamente, defensor, que hay que seguir pendiente de esas acciones policiales que yo califico como aisladas, porque a mí me ha tocado como abogado atender algunos casos de personas que son detenidas en un retén legal y son conducidas a una estación de policía. Y las personas me han dicho, esas personas que he atendido como abogado, que los han tratado siempre con cordialidad, con respeto, sin violencia, etcétera. Y son personas en donde simplemente las detuvieron porque le aparecía en el famoso Pelepolis algún caso pendiente. De manera que ese debería ser el proceder permanente, salvo que la persona que esté siendo requerida por la autoridad agreda a la autoridad de policía o saque un arma, qué sé yo, un cuchillo, una cuestión. Eso es otro tema, eso es otra situación. Pero en este caso, por ejemplo, se evidencia por las imágenes que hubo un procedimiento totalmente abusivo e irregular por parte de las 5 unidades de policía, o 6, no sé, no alcanzo a contar cuántas. Yo conté 5, pero imagínese. Quizás ¿no? vi otro ángulo del video. Entonces 10 contra 1, 10 Oiga, armados acá, contra 1 desarmado en el piso, sacándole la madre. Defensor, acá me escribió el procurador de la administración sobre el tema del SLAP que le mencionábamos y me dice que se planteó una propuesta ante el Pacto de Estado por la Justicia y que se elaboró un borrador sujeto a observaciones, precisamente sobre el uso del sistema judicial para pretender vulnerar la libertad de expresión, sobre todo por las medidas cautelares contra periodistas y contra medios. De manera que ojalá ese borrador se le dé curso lo antes posible, porque yo creo que se requiere. Es un tema pendiente en nuestra legislación. Sí, que vamos a sacar mala nota en los exámenes de derechos humanos, ¿no? Si mantenemos esas actitudes. Sin duda alguna, porque esa revisión, como sabemos que se hace periódicamente, se dejan tareas, compromisos que los estados tienen y que tienen que cumplir además, porque de lo contrario se saca una mala nota, como bien anota usted. Así es. Defensor, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a la orden siempre. Saludos. Chao. Saludos. Estamos de regreso con más. Regresamos. Flor,
Finalmente el Centro de Convenciones de Amador, o mejor conocido en su época como Figali Convention Center, donde se celebró en el año 2003 el concurso de Miss Universo, que organizaba el hoy ya casi expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Finalmente enviaron a 20 pacientes de COVID allá. Eso estaba ya adecuado debidamente. Y la gente está un poquito alarmada por el tema del aumento en el número de casos positivos. Yo debo decir que es cierto que la última semana los casos positivos fueron mayores que hasta ahora en toda la pandemia, pero es que también se hicieron el mayor número de pruebas durante la semana pasada que se hayan hecho durante toda la pandemia. Me refiero a semanal. Yo prefiero darle seguimiento a esto semanalmente, como bien hace nuestro participante en Cuarto Poder habitual, el doctor Miguel Mayo, porque me parece que es la manera más sensata de medirlo semanalmente y no día a día. Pero esa medición se tiene que hacer considerando todas las variables que implican los resultados. Es decir, el número de casos positivos versus el número de pruebas que se efectuaron, y eso genera un porcentaje de positividad. Si comparamos, por ejemplo, cuando por allá el mes de julio, cuando andábamos encerrados, el porcentaje de positividad era muchísimo más alto, 35-40% llegó a ser. Ahora anda por el orden del 12, 11,5, 12,5 fluctúa, pero semanalmente es más o menos por ahí, entre 12 y 13%. Independientemente de que haya más casos individualmente considerados positivos, pero en el universo de las pruebas, pues es menos positividad. Claro, hay que destacar, el ideal ha aumentado, pero las pruebas también han aumentado. Me parece importante destacar como algo positivo el aumento en las pruebas. Finalmente... Me imagino que habrás visto en tu ruta hacia acá que en la escuela de Isabel Herrera Ovaldía han instalado un centro de hisopado gratuito, y eso se forma una fila. Ese fue el que mudaron de Atlapa para allá, ¿no? Sí, lo mudaron de Atlapa para allá, pero acá me parece que como que tiene más acogida, porque he visto las filas que son interminables. Desde muy temprano la gente va, no se tiene ni siquiera que bajar del carro. Sí, hablando de filas interminables, ¿has visto las de afuera del seguro que está al lado del Parque Omar? Las filas son una cosa inhumana. La policlínica del seguro, sí. Sí, a mí me parece que yo no sé cómo no han cambiado eso, cómo no han buscado la vuelta a eso, porque de verdad, ahí hay un contagio, ahí están 35 contagios, o sea, una fila... Sin distanciamiento. Cero distanciamiento. Sí. Ey, tampoco puedes hacer a la gente formar fila hasta la puerta del Parque Omar, o sea, sean un poquito más proactivos, más rápidos, o sea, es injusto poner a la gente que no tiene otra opción. Lo hablábamos ayer en la maestría, llegar a darle la misma oportunidad a la gente, porque es que esas personas no tienen otra opción. Simplemente vas y te enfermas o no vas y te mueres. O sea, al final es una cosa tan injusta, para la gente, desigual. Para los radioescuchas que no saben, Flor y yo somos compañeros en una maestría de gestión de políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad ADEN. Por eso ella habla de la maestría. Y efectivamente, el lunes y martes tuvimos a la profesora Michelle Muchet, exministra de Desarrollo Social, y el tema fue desarrollo humano. Y entonces hablamos de las desigualdades y la pobreza, y esta es una desigualdad enorme. Así es. Vimos que todas las desigualdades se basan en desigualdad de derechos. Casualmente el tema con que comenzamos el programa de hoy. Cuando hay desigualdad de derechos, se producen concatenadamente desigualdad de oportunidades, y así la desigualdad termina siendo un problema social que impacta en el desarrollo de las naciones. Entonces, definitivamente que habría que ser más proactivos, más imaginativos, más creativos, Flor, en las soluciones para tratar, porque además es un compromiso del Estado panameño adquirido con la comunidad internacional. No con la ONU como organismo, sino con el resto de los países que conformamos la comunidad internacional. Y volviendo al MINSA, a mí me parece que falta una explicación importante sobre las irregularidades en los hisopados del aeropuerto de Tocumen. Se viene denunciando muchísimo en las últimas 2 semanas. Ahí, solo para puntualizar, hay que dejar claro que eso no es un solo laboratorio. Ahí es un consorcio de laboratorios. Son 3.
reconocidos los tres, o sea, no hay ningún laboratorio gallito, de manera que sí puede haber efectivamente falsos positivos, pero el cuestionamiento es que al que sale positivo no le permiten hacerse una prueba en una clínica privada o en un laboratorio privado fuera de los 3 de Tocumen para confirmar si no fue un falso positivo. Yo creo que ahí es donde está el cuestionamiento principal. Si a la persona la remiten a un hotel para aislamiento, porque efectivamente si sale positivo debe ser aislado, que se le permita una segunda opinión o una segunda prueba a determinar si la primera fue o no efectivo. Es tu derecho como ciudadano. Así es, como persona, ¿no? Como Sí. persona, así sea un turista. De manera que ese protocolo habría que revisarlo por parte del MINSA, me parece, para no causar un ruido innecesario, ¿no? Para que no se diga, en redes sociales se opina libremente y se opina de todo y se opina mucha falsedad. Por eso es que, por ejemplo, Twitter pone en determinados personajes públicos la advertencia de que esa información no ha sido verificada, para que la gente saque su propia conclusión y no crea todo lo que se dice por parte de personajes públicos, ¿no? Porque esa es desafortunadamente una tendencia que la gente cree que porque el personaje ocupa tal o cual cargo, lo que dice es absolutamente cierto. Así como hay quienes creen que es absolutamente falso. No, hay que hacer el análisis lógico crítico y eso es la advertencia que lanza, por ejemplo, Twitter con los anuncios esos en color azul que ponen esta información no ha sido verificada, para que la persona receptora del mensaje tenga la curiosidad de tratar de verificarla por otras fuentes. Sí, eso me parece interesante. Y otra cosa, hay un tema que está sobre la mesa y es qué va a pasar en enero cuando las empresas deban decidir entre reintegrar y despedir a las personas. Yo te doy mi vaticinio, Flor. Okay. Yo creo que va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la moratoria bancaria. Va a haber un plazo de extensión. Porque de lo contrario, va a haber una situación absolutamente indeseable tanto para el gobierno como para el sector privado, que es que van a tener que simplemente los trabajos que están suspendidos, entonces liquidarlos. Los que puedan, porque hay empresas que si no tienen ingresos, ¿cómo van a liquidar? Entonces yo creo que se va a dar por lógica una extensión, probablemente hasta junio, con la esperanzada llegada de la vacuna a mediados del primer semestre del año entrante. Entonces, me atrevo a vaticinar eso. ¿Te atreves? Sí. Dale, pues. Nos vamos, pues. Bueno, nos vamos y nos vemos mañana. Saludos. Nos vamos y nos vemos. Chao. Esto fue Cuarto Poder, con la actualidad, las entrevistas, los análisis, la opinión del día, junto a Tenógenes Rodríguez, Flor Misrachi y Guido Rodríguez.